Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo al debate entre los equipos SEC Ciudad del Campo y Buen Pastor, donde juzgarán los jueces Francisco Hernández y Miriam Bejarano. Buena suerte a ambos equipos y que disfruten del debate. América de Flores, Cristina Triguero y Paula Pellegrini decimos que sí a la pregunta de si debería ser obligatorio realizar un periodo de prácticas en bachillerato, pues defendemos que el sistema educativo español no nos prepara para un gran futuro y que las prácticas ayudarían a resolver este gran problema basándonos en 3 argumentos: introspectivo, formativo y comparativo. En primer lugar, con nuestro argumento introspectivo, defendemos que las prácticas ayudan al alumno a conocerse a sí mismo. Según una encuesta de Círculo de Formación, un 79% de los estudiantes de bachillerato no tienen claro qué carrera estudiar. Realizar estas prácticas serviría de orientación a la hora de que el alumno encuentre su verdadera vocación, como defiende Paco Ávila, responsable del Instituto Oficial de Formación Profesional MEDAC. Esto supondrá un gran apoyo para el estudiante, guiándolo en su decisión y preparándolo mejor para su futuro. Nuestro segundo argumento es un argumento formativo. Según un estudio del EAE Business School, el compromiso, la responsabilidad y la implicación son las cualidades más buscadas en un empleado actualmente. Las prácticas permiten desarrollar estas habilidades, preparando a los estudiantes no solo para un gran futuro laboral, sino para un gran futuro en el que ya contarán con habilidades clave. Finalmente, con nuestro argumento comparativo, afirmamos que el sistema educativo español necesita renovarse. En países como Suiza o Alemania, cuyos buenos resultados se ven reflejados en los informes PISA, se da gran importancia a las enseñanzas prácticas en empresa, enfocándose en crear grandes profesionales para el futuro. Estas prácticas, como defiende nuestro ministro de Educación, son una alternativa de calidad, especializada, moderna y que va de la mano del mercado laboral. Por ello, y porque en otros países han resultado ser efectivas, defendemos que las prácticas nos proporcionan una mayor preparación para el futuro. Por lo tanto, según nuestros 3 argumentos, defendemos que sí debería ser obligatorio realizar un periodo de prácticas en bachillerato, pues nuestro sistema educativo debe dejar de ser el que era en el pasado para convertirse en el que requiere el presente y nos prepare para un gran futuro. Muchas gracias. Vince in bonum malum. Vence el mal con el bien. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Inés García Leal y junto con mis compañeras, como integrantes del equipo SEC Ciudad del Campo, defenderemos a lo largo de este debate de que no se debería implantar un periodo de prácticas obligatorio durante el bachillerato, porque trae más perjuicios que beneficios. Defenderemos esto a través de 3 argumentos. El primero de ellos, que se mercantiliza la educación. En primer lugar, es complicado hacer acuerdos con algunas empresas y, por ende, solo se podría ofrecer una pequeña variedad de prácticas. En consecuencia, algunos campos estarían más representados, como por ejemplo, y sobre todo, las humanidades, porque no hay muchas empresas que se dediquen a este y porque son consideradas socialmente como menos productivas. Por lo tanto, se sesgarían a carreras de aplicación práctica. Esto crearía una mercantilización de la educación, porque se pondrían por encima carreras dirigidas a la producción en la sociedad, a generar dinero y a la producción económica, y no tanto carreras con el conocimiento como fin, sino el conocimiento como medio. Esto viola un principio esencial de la enseñanza, donde no todo lo que se aprende es con fines prácticos. Por ejemplo, yo si quiero estudiar ingeniería en bachillerato, debo de cursar la asignatura de filosofía. Por ello, mediante esta medida, se da a entender que hay profesiones más útiles e importantes que otras, que más me vale ser arquitecto que filólogo clásico. Pasemos ahora a nuestro segundo argumento, que el alumno podrá sacar provecho. En primer lugar, un periodo de prácticas de corta duración de algunas semanas o meses no será suficiente para alumnos con formación que reciben en bachillerato. Al tener los alumnos tan limitados contenidos sobre la materia, además de no tener experiencia, sería muy complicado
complicado para ellos comprender el trabajo que realmente se lleva a cabo en el mundo laboral. También, debido a esto, sería muy complicado para las empresas ofrecer contenidos y deberes de valía para los alumnos, y solo podrían hacer tareas sin mucha relación a sus estudios y muy sencillas. Asimismo, este hecho podría generar frustración en el alumno, y esto llevaría a que éste acabara rechazando una profesión sin realmente saber si le gusta, de una manera prematura. Por otro lado, estos periodos de prácticas podrían llevar a que las empresas se aprovecharan de los alumnos, aprovechando de su falta de conocimiento y de su inmadurez, cosa que ya ocurre con los alumnos en prácticas en la actualidad, como dice esta evidencia del país, teniendo en cuenta que estos son además mayores de edad. Pasemos ahora a nuestro tercer argumento, que perjudica a alumnos y a empresas. Estos periodos de prácticas distraerían a los alumnos de sus estudios académicos y obligaciones en el instituto, habiendo alumnos que perderían algunas clases, incluso tiempo de estudio. Esto es especialmente negativo en bachillerato, donde las notas de los alumnos son esenciales para el acceso a la universidad. En adición, el hecho de que estas prácticas fueran obligatorias podrían perjudicar a las empresas, ya que éstas sufrirían si reciben alumnos que hacen prácticas por obligación y que no muestran interés ni se esfuerzan en su trabajo. Por todo ello, mi equipo y yo contestamos con un claro y rotundo no. No se deberían incluir prácticas obligatorias durante el bachillerato. Muchísimas gracias. Tres argumentos, cero nexos. Buenas tardes, mi nombre es Catalina y en mi intervención demostraré no solo que no deberían ser obligatorias esas prácticas porque traen más perjuicios que beneficios, sino que además porque esos pocos beneficios que se podían traer se pueden lograr con un programa mucho menos lesivo llamado el shadowing. Primero refutaré los argumentos del equipo contrario y después pasaré a construir nuestra propia postura. Primero de todo, el argumento del introspectivo, a lo que dicen que ayuda a conocerse a sí mismo y que los alumnos no saben qué estudiar. A esto no han dado ningún tipo de explicación, no hay ningún tipo de nexo de por qué las prácticas ayudarían a estos alumnos a descubrir lo que quieren estudiar. Pero igualmente le refutamos diciendo que en las prácticas lo único que se podría hacer es a lo mejor descartar algunas opciones, pero no se podrían hacer comparativas entre diferentes opciones que quieres cursar, porque solamente podrías hacer un tipo de práctica. Así que si no sabes si quieres ser médico o farmacéutico, no podrás decidir esto con las pocas prácticas que te podrían ofrecer. Sí. ¿Y no cree que usted que descartar opciones ayudaría al alumno también a encontrar su prioridad de orientación? Es más, no, porque las prácticas podrían llegar a confundir más al alumno, porque lo que los alumnos tendrían que hacer en estas prácticas serían tareas que de verdad no capturan la esencia del trabajo. Por lo tanto, el alumno se iría con una imagen mala del trabajo que no era verdadera. El segundo argumento es un argumento formativo, en el que dicen que el compromiso y la responsabilidad se aprenden en las prácticas. Otra vez no han dado nexo de por qué, pero igualmente nosotros decimos que estas habilidades que ellos dicen que los alumnos tienen que tener, estas habilidades igualmente se enseñan en el colegio, como puede ser trabajar en equipo. Ahora, bueno, pasaré a construir nuestra propia postura. Primero, mercantiliza la educación. Mercantilización como concepto no significa que metemos el factor de dinero, sino que se pone por encima una carrera profesional dedicada a producir más en la sociedad, generar más dinero, frente a una educación que promueve el conocimiento en sí, no como meta, no como fin, no como medio. Premisa número 1. Los colegios van a tener que hacer acuerdos con diferentes empresas y estos acuerdos van a ser más complicados, por lo tanto no va a haber muchas empresas diferentes, así que la variedad de prácticas no va a ser muy grande, va a ofrecer una variedad de prácticas muy baja. Premisa número 2, que si hay que sesgar a los alumnos a algún tipo de práctica es más probable que las humanidades no se representen tanto, porque primero no hay empresas de humanidades y segundo, socialmente las humanidades se consideran como menos productivas. La idea de las prácticas es que me introduzcan la mecánica del trabajo, así que sesgaría al alumno a hacer un trabajo que piensan que es más productivo. Premisa número 3 es que mercantilizas tu educación, que eso es malo porque violas los principios del colegio y discriminas un gran número de profesiones que no tienen contenido de aplicación práctica. Nuestro segundo argumento es que el alumno no podrá sacar provecho, porque los alumnos no tienen el suficiente conocimiento como para participar activamente
en las prácticas. Reciben entonces trabajos, como he dicho anteriormente, de poco interés a los alumnos y de poca importancia. Por lo tanto, como los alumnos no entienden lo que está pasando y sienten que no se están siendo valorados, se frustran y salen con una imagen incorrecta de la profesión. Esto podría causar que el alumno descarte la profesión prematuramente sin tener la imagen correcta. Tercero y último argumento, que perjudica tanto al alumno como a la empresa. Perjudico al alumno porque al tener un carácter obligatorio, los alumnos lo hacen apáticamente, así que no se esfuerzan, y perjudica al alumno porque lo distrae de su itinerario sin razón significativa y porque quita oportunidades a alumnos que de verdad quieren hacer esto. Gracias. Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de prácticas. Séneca. Buenos días, mi nombre es América y realizaré la primera refutación del equipo que se posiciona a favor de implementar un periodo de prácticas obligatorias en bachillerato. Nuestro equipo dice sí, sí porque el sistema educativo español tiene que dejar de ser el que era en el pasado para convertirse en el que requiere el presente y así nos prepare para un gran futuro. El equipo contrario basa su postura en 3 argumentos. El primero es que estas prácticas mercantilizan la educación, que solo serían prácticas en ciertos campos. Sin embargo, estas prácticas ya se han realizado en algunos colegios de España y se ha demostrado que funcionan. Además, no se realizan solo en ciertos campos, sino que se han realizado en hospitales, el Consulado de Francia en Murcia, compañías del sector farmacéutico, informático, de derecho, arquitectura. No estamos hablando de un solo sector, sino de muchos más. Seguidamente, nos han dicho que los alumnos no podrán sacar provecho. Es cierto que un alumno de bachillerato todavía no tiene conocimientos suficientes. Un alumno que está estudiando biología no tiene conocimientos para trabajar en un hospital. Pero por eso mismo tenemos que implementar las prácticas, porque nosotros no queremos una educación mediocre, no nos conformamos con el 5, buscamos la excelencia. Y por eso las prácticas preparan al alumno para un gran futuro. ¿Su pregunta? ¿No cree usted que al tener que hacer estas prácticas el alumno se distraería de su itinerario que tiene que cumplir en el bachillerato? Y de eso mismo iba a hablar en su argumento de que perjudica al alumno, porque han dicho que se distraen. Sin embargo, el informe PISA nos muestra cómo los alumnos españoles estudian una media de 2 horas más a la semana que el resto de la OCDE. Por lo tanto, la respuesta no es más estudio, sino un cambio en la metodología. Y las prácticas son una forma eficaz de aprender. ¿Su pregunta? Si quieren cambiar la metodología del colegio, ¿por qué están proponiendo unas prácticas para bachillerato y no un cambio para todo el colegio? Porque es cierto que no todo el mundo va a bachillerato, pero los alumnos de bachillerato son los que en un futuro más cercano van a tener en sus manos el cambio de la educación. No podemos pretender cambiar nuestro sistema educativo radicalmente. Hay que hacerlo poco a poco y las prácticas son el comienzo de este cambio. Ahora pasaré a desarrollar nuestra línea argumental. Para comenzar, tenemos un argumento introspectivo, en el que hemos hablado de vocación, pero vamos más allá. Las prácticas no solo ayudan al alumno a encontrar su vocación, sino que además son una motivación para sus estudios, porque cuando el alumno encuentra aquello que le motiva, que le mueve, que le emociona, el alumno va a luchar por ello. Porque los adolescentes tenemos la vitalidad, tenemos la energía, y gracias a las prácticas tendremos los medios, porque si queremos, lo hacemos. Y eso me lleva a nuestro argumento comparativo. Queremos, pero no podemos, porque el sistema educativo está estancado en el pasado y necesitamos un cambio inmediato. Lo siento, no tengo tiempo para más preguntas. Compararemos nuestro sistema educativo con el de Finlandia, que ya tiene prácticas implementadas. Finlandia es el país donde los estudiantes hacen menos horas de estudio a la semana y, sin embargo, están en lo alto de todos los informes PISA. Mientras que España, siendo uno de los que más horas realiza, está en lo más bajo. Esto demuestra que las prácticas son una forma eficaz de aprender. Y por último, tenemos un argumento formativo. Según la Comisión Europea, el paro estructural en España
avanza a un mínimo del 14%. Y es más, limita el avance del PIB. El paro estructural se debe a que la formación de los futuros trabajadores no está adecuada a lo que piden las empresas, pero implementando prácticas estamos acercando a los estudiantes a las empresas, aprenden de primera mano qué es lo que les van a pedir en un futuro. Por lo tanto, se deben implementar prácticas en bachillerato, porque nos preparan para un gran futuro. Muchas gracias. Buenos días, soy Rebeca y en esta intervención empezaré refutando y luego voy a pasar a construir. Empecemos por su primer argumento, que dicen que te aclara intereses. Dos refutaciones para este argumento. En primer lugar, no te aclara intereses si algo te ayuda a descartar. Es decir, si yo no sé que quiero ser de mayor y hago unas prácticas de medicina, a lo mejor descubro que no quiero hacer medicina, pero no entiendo cómo esto me va a ayudar que quiero ser de verdad con hacer unas prácticas de medicina. Entonces, les planteamos tres escenarios. El primero, sabes que quieres ser médico y te obligan a hacer unas prácticas de médico, ¿vale? No te está ayudando a aclarar nada porque ya sabes que lo querías ser. El segundo, si estás entre tres opciones porque te gusta la ciencia, a lo mejor haces un curso de medicina, haces unas prácticas de medicina, pero no puedes hacer la comparación de si preferirías ser médico, si prefieres ser un farmacéutico, si prefieres trabajar en un laboratorio y por tanto realmente no te está ayudando. Y el tercero es que si no tienes ni idea de lo que quieres hacer, de nuevo hacer prácticas no te está ayudando para nada si algo te permite descartar opciones. Pero aquí viene la segunda refutación a este argumento y es que realmente las prácticas nos van a dar una falsa imagen. ¿Por qué? Porque cuando una persona, por ejemplo, se va de prácticas y va a un despacho de abogados, no entiende realmente lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no ha estudiado nada de lo que se está dando en este entorno. Y por tanto, cuando tú ves que el abogado está haciendo un montón de papeleo y no entiendes por qué lo está haciendo y te está hablando del artículo 92 del Código Penal y no entiendes de qué está hablando, te va a parecer algo aburrido cuando está con tantos números y papeles, no estás entendiendo lo que está haciendo y por tanto creemos que si algo va a disuadir a las personas que sí tienen un trabajo claro a llegar a hacerlo. Por tanto, primer argumento refutado. Pasamos al segundo. Nos dicen que te permite desarrollar habilidades. Aquí hay algo muy importante a entender y es que todas las habilidades que nos plantean se pueden perfectamente aprender en la educación, el trabajo en equipo, en la comunicación. Desde el colegio podemos hacer esto y les planteo, ¿cómo es que en 2 semanas de prácticas o un mes de prácticas vas a obtener estas habilidades? ¿No sería mucho más eficaz cambiar el sistema educativo y mejorarlo? Es decir, tanto en este argumento como en el tercero lo que nos están diciendo es como que vas a solucionar todos los problemas con un periodo de prácticas. En su intervención, en su introducción, nos planteaban una imagen de cómo es el colegio ahora y cómo era el colegio antes. Fíjense que con prácticas va a seguir siendo igual. Al máximo vas a tener 2 semanas a un mes de prácticas cuando acabes. Pero esto realmente no significa nada. El colegio seguirá siendo igual de teórico. Si lo que ustedes quieren cambiar es formar a las personas para el futuro, cambien el colegio, pero no de repente consideren que con 2 semanas de prácticas vamos a solucionar todos los problemas. Su pregunta. Es importante que formemos a los estudiantes de bachillerato de ahora para que ellos puedan cambiar el sistema educativo en el futuro. ¿Pero por qué lo tienen que cambiar los alumnos de bachillerato? ¿Por qué no lo podemos hacer ahora? Si en Finlandia lo ha hecho, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? Y ahora voy a su tercer argumento. Y nos hablan de las PISA, muy curioso. En primer lugar, falacia de correlación, porque que tengan prácticas y buenos resultados no significa que los buenos resultados se den a las prácticas. De hecho, las pruebas PISA se hacen en cuarto de la ESO, es decir, que todavía no han llegado a las prácticas de bachillerato. En Finlandia no es justo hacer esta comparación, porque en Finlandia todo es muchísimo más diferente. En Finlandia los profesores se estiman igual que los abogados, en Finlandia se destinan mucho más fondos a la educación, en Finlandia las cosas son muy diferentes y no es justo hacer una comparación. Por tanto, falacia de correlación, pero además no es comparable. Por tanto, la línea que defendía el equipo contrario realmente es que nos teníamos que preparar para el futuro. Si nos quieren preparar para el futuro, no es suficiente con un periodo de dos prácticas y de hecho creemos que esto es perjudicial. Muy importante aquí de nuevo el hecho de que nos decían, bueno, claro, es que en Finlandia tienen menos horas de estudio. Vale, pues hagamos como en Finlandia, tengamos menos horas de estudio, pero ¿por qué un periodo de prácticas? Les explicábamos nosotros que eran perjudicial. A nuestro primer argumento, lo único que han respondido es, nos han sacado una evidencia de cuáles prácticas se están dando. Ningún ejemplo de humanidades había en ese papel, pero es más, que han ignorado completamente los razonamientos que les traíamos, que era que no hay suficientes empresas de humanidades, pero es que además se nos intenta introducir en la mecánica de trabajo y entonces te hace pensar que tienes que recurrir a algo que la sociedad considera más práctico. Por tanto, creemos que realmente se está mercantilizando la educación.
refutación. Pero en cuanto a la segunda refutación que nos han hecho, nos decían que era importante prepararles para el futuro. Los estudiantes tienen que hacer una selectividad y por tanto hay que acabar con su temario y no recurrir a esta medida que no sirve para nada. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Cristina Triguero y voy a realizar la segunda refutación del equipo que defiende que sí se deben implantar prácticas en empresas en bachillerato. ¿Por qué? Porque mi equipo defiende que nos ayudarían a estar más preparados para el futuro. El otro equipo nos presenta hoy 3 argumentos. En primer lugar, un argumento en el que defienden que las prácticas mercantilizarían todo lo que es la educación en sí. Pero eso nos lo han intentado demostrar diciéndonos que como no hay empresas de humanidades, entonces, ¿qué nos quedan? Empresas de trabajos más prácticos. Pero eso no es verdad. Es decir, como ya ha demostrado mi compañera América, ahora mismo se están ofertando muchísimas empresas que no buscan la producción en sí. Es decir, nos están intentando esconder detrás de no hay empresas de humanidades, solo hay empresas que se dedican a producir, lo que no es verdad. ¿Su pregunta? Usted nos ha dado un ejemplo de tecnología, de arquitectura, de algo así. ¿Qué ejemplo en esa evidencia dice algo de humanidades? La verdad es que no queremos centrar el debate en lo que es la carrera de humanidades, pero sí que le voy a decir que uno de los ejemplos que damos es, no sé si lo habrán escuchado, veo que no, es empresas de derecho, bufetes de abogados, por ejemplo. En segundo lugar, nos traen un argumento de que los alumnos no sacarían provecho de estas prácticas, porque no les daría suficiente tiempo. En primer lugar, nosotros lo que planteamos y lo que sabemos que los alumnos de bachillerato, porque seamos realistas, estamos hablando de bachillerato, el aprendizaje que sacarían los alumnos sí sería suficiente en el tiempo en el que planteamos nosotros eso. No les estamos pidiendo a los alumnos que salgan de prácticas de un mes sabiendo ser abogados, claro que no. Nosotros les estamos planteando que conozcan más la carrera que quieren estudiar o incluso a qué quieren estudiar directamente en bachillerato. Y eso, pues, lo enlazamos con nuestro argumento introspectivo. Según una encuesta realizada por Círculo Formación, el 43% de los alumnos de bachillerato barajan 3 carreras, el 31% baraja 2 carreras y solamente un 5% no tiene claro qué va a estudiar. El otro equipo nos ha puesto el ejemplo de una persona que hace unas prácticas en un hospital y dice, bueno, pues ya sé que no voy a estudiar medicina. Ese ejemplo forma parte del 5% de los estudiantes de bachillerato. Los demás, como ya he dicho, barajan 3 carreras o barajan 2 carreras. Es decir, que hacer las prácticas en un hospital y decir, no voy a estudiar medicina, obviamente les está ayudando, como acabamos de demostrar. ¿Su pregunta? Están aumentando los centros en España que imparten el bachillerato internacional. Estas personas tienen que cumplir con los exámenes de SAT de admisión y tienen que cumplir un temario, pero si les quitas un mes por las prácticas, ¿cómo van a cumplir este temario? Ustedes están asumiendo que las prácticas quitarían tiempo, pero sin darle ninguna ayuda a los alumnos. Es decir, si se implantan prácticas en el sistema educativo, obviamente las prácticas tendrían que acomodar las necesidades de un alumno de bachillerato. No podemos pretender que haya un mes en el que, bueno, no van a clase, ese temario no se da. No es así, no es realista pretender eso. Después, en el argumento de provecho, nos dicen que sería complicado para las empresas. Como ya hemos demostrado, hay empresas que ya lo están haciendo. Es decir, se puede. ¿Por qué? Porque merece la pena llevarlo a cabo. Y un tercer argumento en el que nos hablan de cómo estas prácticas distraerían a los alumnos. Bueno, como ya ha demostrado mi compañera América, no por estudiar más vamos a sacar mejores resultados. Entonces, repito lo que defiende mi equipo, lo que hemos dejado muy claro. Sí se deberían implementar prácticas en bachillerato. ¿Por qué? Porque nos hacen estar más preparados para el futuro. Muchas gracias. Estimado jurado, público y equipo contrario, buenos días y muchas gracias. Mi nombre es Sara Gómez y junto a mis compañeras y tras la pregunta del debate, solo hemos podido contestar que no,
que no porque trae más perjuicios que beneficios. En este turno veremos la postura a favor y cómo fue refutada, y en segundo lugar la postura en contra. La postura a favor nos traía 3 argumentos. Un primer argumento introspectivo, y decían que ayudaban al alumno a conocerse a sí mismo. 3 refutaciones por parte de mis compañeras. Las 2 decían que no se puede hacer comparaciones entre las carreras, por lo tanto no te aclara nada y no sería útil. Por parte de mi compañera Catalina, que además confunde más al alumno, y por parte de mi compañera Rebeca, que da una falsa imagen porque no entienden lo que se están haciendo en las prácticas por la falta de conocimiento. Un segundo argumento por parte del equipo a favor, y es formativo, y es que ayuda a desarrollar determinadas habilidades. Por parte de mi compañera Catalina, es que todas estas se enseñan en el colegio, así como la comunicación, así como el trabajo en equipo, etc. Y por parte de mi compañera Rebeca, que es poco tiempo y por lo tanto es insuficiente y no solucionaría el problema. Y un tercer argumento por parte del equipo en contra, y es que un argumento comparativo en el cual decían que el sistema educativo español debe reformarse, y hablan también de las pruebas PISA. Por parte de mi compañera Rebeca, que va a seguir siendo igual de teórico, por lo tanto no cambia nada. Además que es poco tiempo, pero es que la solución sería cambiarlo todo, pero como no estamos hablando de cambiarlo todo, esto no es suficiente. Y en cuanto a lo de la PISA, que es una falacia de correlación y que por lo tanto no es válido. Y ahora que ya hemos visto la postura a favor, pasemos a la postura en contra. 3 argumentos les traíamos. Primer argumento, y es que mercantiliza la educación, y sosteníamos mediante 3 premisas que lo que harían en estas pruebas es sesgar a los alumnos a una carrera profesional dedicada a producir a la sociedad y no promover el conocimiento como fin, sino como medio. Por parte de nuestras compañeras a favor, simplemente nos mostraban una evidencia a favor. Además, mi compañera Rebeca ya les dijo, falta de ejemplos de humanidades. Y luego, segundo argumento, el alumno no podrá sacar provecho, pues es un periodo de tiempo muy corto y además falta de conocimientos previos por parte del alumno. Aquí nuestras compañeras decían que lo que buscaban era la excelencia y que para ello el periodo de práctica sería lo idóneo. Sin embargo, mis compañeras ya les refutaron diciendo que hay una falta de demostración en este punto. Tercer y último argumento que les traíamos, y es que perjudica al alumno y a las empresas. 2 puntos aquí. El primero, que cuestionábamos el carácter obligatorio, el hecho de que sería perjudicial para aquellos alumnos que no tienen ningún interés por no tener un objetivo claro, pero también para las empresas. A esto simplemente no lo han tocado, así que por lo tanto pasa limpio. Segundo punto de este argumento, y es que en estos periodos de prácticas distraerían a los alumnos. De nuevo nos enseñan una evidencia de PISA, así que por lo tanto falacia de correlación y no es válido. Por lo tanto, comenzaba mi compañera con una cita. Vince in bonum malum, vence el mal con el bien. No intentemos aplicar esta idea erróneamente para resolver un problema, creando más aún. Por lo tanto, solo podemos sostener que no deberíamos optar por estas prácticas de carácter obligatorio en bachillerato. Muchas gracias. Al principio del debate, mi compañera Adriana les dio la idea de que cerrasen los ojos e imaginasen el primer móvil que tuvieron. Acto seguido les pidió que lo comparasen con el móvil que llevan hoy en su bolsillo. Increíble evolución, ¿no? Ahora quiero que se fijen en este aula de hace 50 años y quiero que la comparen con este aula actual. ¿Notan algo raro? No ha existido ningún tipo de evolución, ni cambio, ni mejora. Con esto, mi equipo y yo hemos querido demostrarles que debemos innovar. El hecho de introducir prácticas obligatorias en bachillerato es el cambio que todos estábamos esperando. Buenas tardes, equipo contrario, miembros del jurado, público presente. Mi nombre es Paula Pellegrini y soy la conclusora de mi equipo. Hemos basado nuestra postura en 3 argumentos: introspectivo, formativo y comparativo. En el primer argumento hemos demostrado que las prácticas ayudan al alumno a conocerse, a interesarse y sobre todo a encontrar su vocación, ya que según una encuesta del Círculo de Formación, el 79% de los alumnos no sabe qué carrera escoger. Nuestro segundo argumento ha sido el formativo. Hemos demostrado que las prácticas en bachillerato no solo formarán mejor a los alumnos, sino que también se crearán adultos con compromiso, con valores, responsables, motivados y, lo más importante, que están implicados. Finalmente, nuestro argumento comparativo. Hemos afirmado que tenemos y debemos innovar. Nuestro sistema tiene que innovar, como han hecho países como Suiza y Alemania, modelos a seguir, añadiendo prácticas en bachillerato, formando así buenos profesionales para el futuro. Sin embargo, el otro equipo ha tratado de mostrar, a través de sus argumentos, que se mercantiliza la educación, que el alumno no podrá sacar provecho y que perjudica a alumnos y a empresas, que genera frustración en los alumnos y que se aprovechan de los alumnos. No obstante, nuestro equipo ha demostrado con argumentos que mi compañera América
Ha dicho que se ha realizado en algunos colegios de España y muchos enfocados a asignaturas de humanidades, algo que ustedes han dicho que no han enfocado. Ha dicho también que no se saca provecho y nosotros hemos dicho que buscamos la excelencia. Las prácticas aportan valores a los alumnos, no solo somos una nota, los valores son igual de importantes. Finalmente, también mi compañera América les ha refutado que ustedes han dicho que se distraen en el itinerario de bachillerato. Sin embargo, con nuestro informe PISA hemos demostrado que estudiamos mucho pero rendimos poco. ¿De qué sirve echar más horas si luego no rendimos? Los alumnos españoles estudian una media de 2 horas más y los resultados, sin embargo, son peores. Mi compañera Cristina ha dicho que el aprendizaje sí es suficiente, que les planteamos que conozcan más a fondo la carrera que quieren estudiar, así puedan descartar más opciones. Por todo esto, la respuesta es clara. Se deben incluir prácticas obligatorias en bachillerato. No queremos seguir siendo como aquel primer móvil que ustedes tuvieron. Queremos ser el nuevo, el mejor, el innovador. Bachillerato sí es el mejor momento para realizar las prácticas laborales, porque tal y como Martin Luther King dijo, siempre es el momento apropiado para hacer lo que es correcto. Y señores, hacer prácticas obligatorias en bachillerato es lo correcto. Muchas gracias. Hay un pequeño ruido. Público y sí.